Hombre, hola Lola. Hola, buenas. ¿Cuánto tiempo sin verte? Sí, ya estamos aquí otra vez. Bueno, después de una pequeña o larga pausa, por fin tenemos a Lola aquí dispuesta a compartir estos unboxing o desencajes, como nosotros les llamamos. Y volvemos a la caja sorpresa de Geocaching Insight. Por desgracia, la penúltima. En junio abrimos la anterior y al final decidimos suscribirnos a estas cajas sorpresa porque nos resultó muy divertido y además traían material pues interesante, que estaba bien en general. Pero justo cuando subimos el vídeo del unboxing de junio nos llegó la noticia de que ya solamente iba a haber 2 cajas sorpresas más. Esta, que es la de agosto, y la próxima, que es la de octubre, y se va a terminar este tipo de suscripción y solamente va a haber cajas sorpresa, por lo que dicen, a través de la página web de Cache Village. Pero bueno, vamos a aprovechar estas 2 últimas cajas sorpresas y empezamos por esta del mes de agosto, que ha llegado rapidísimo una vez más. Desde el momento en que nos la enviaron desde Francia tardó prácticamente menos de una semana y ya la tenemos en nuestras manos. Y vamos a ver qué nos depara, qué sorpresas nos depara esta caja sorpresa. Vamos a ir abriendo. Esto es lo que es más difícil, encontrar por dónde se abren estas cajas. Mira, esta vez he conseguido abrirla como corresponde. La verdad es que llega en perfecto estado. Está ni un solo golpe ni nada. Aquí lo tenéis, aquí lo dice que es la caja de agosto de 2021. Y bueno, vamos a quitar esto, no nos cortemos y vamos a descubrir por dónde se abre. Se abre por aquí. Vamos a abrirla. Como siempre, trae en primer lugar la lista con todas las cosas que trae dentro, que no vamos a mirar ahora mismo porque si no nos fastidiamos la sorpresa. Vamos a ir descubriéndolo a medida que abramos. Bueno, viene con un papelito muy bien colocado y vemos las primeras cosas. En primer lugar, hombre, es una linterna con mosquetón. Sí, bonita. Muy bonita, de estas siempre nos llevamos. Lola y yo nos pelearemos por bien que se la queda. Como es de color azul, a lo mejor Lola no le hace tanta ilusión como si fuera de otro color, sus colores favoritos. Ella prefiere el lila, por ejemplo. Pero bueno, está muy bien. Muy chulo. A ver, se la dejamos aquí a Signal. Un logbook. De estos logbooks también preparados que hace Cache Village. Muy bien. Bueno, nada más y nada menos que un contenedor súper clásico. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Para verlo bien, vamos a quitarle el plástico y vamos a verlo bien. Es un contenedor de los más clásicos del geocaching. Eso sí, viene muy bien preparado, no necesita pegatina porque ya viene impreso toda la parte de identificación. Ya sabéis que los cachés, en principio, siempre que sea posible, deben estar identificados en su exterior para que, si hay alguna duda, alguien al encontrarlo vea que no es nada peligroso y que forma parte del juego geocaching. Está aquí muy bien. Estos contenedores son estupendos para la intemperie porque son muy impermeables, muy resistentes, estancos exactamente. Y aquí va a ir el logbook seguro. Estupendo, muy bien. ¿Qué más tenemos aquí? ¡Hombre! Tenemos un tracable, que es de un colibrí. Muy bonita, ¿verdad? Y otra, vienen 2. A falta de una vienen 2. Aquí viene otra que es un camaleón. Sí. Esto está muy bien porque así no nos peleamos. Ella ya ha decidido, vale, pues a mí me toca el camaleón. Muy bonito. Y, hombre, mira, esto es una cosa que andaba yo buscando hacía mucho tiempo. Estaba pensando en comprármelo y mira, ya me viene preparado. Es cinta de camuflaje, que viene muy bien para camuflar cosas o poner los cachés pequeños o para utilizarlo. Y es de tipo tela, es una cinta adhesiva de tela con camuflaje y esto viene fenomenal. Mira, esto es una de las cosas que andaba yo buscando. Y ya has visto lo que ya has visto, ¿no? Esto que hay aquí es especialmente gracioso para nosotros. Un caché caracol.
Bueno, ya sabéis que estos los puede fabricar uno mismo y tenemos un tutorial explicando cómo fabricamos nosotros el caché caracol, pero este nos viene uno ya preparado. Sí, lo vamos a abrir. Un caracol bien hermoso, ¿eh? Sí, la verdad es que es un caracol de buen tamaño. Es una cáscara de caracol de verdad, no es... Y esta es una variante que no es la que hicimos en aquel tutorial, porque en aquel tutorial hicimos uno para esconder en un agujerito y os decíamos que se podía poner un contenedor de tipo Eppendorf, como este que está colocado aquí, con un imán, de forma que se convierte en magnético. Está muy bien porque este tiene el imancito ahí y se puede colocar en una superficie metálica. Muy chulo. Vamos a seguir poniendo cosas por aquí. Este es el papelito. Un travel tag, que es como un travel book, exactamente igual que los otros, pero este no sé de cuál es. No sé si tú lo ves. De dorado, muy bonito. Vamos a ver si lo vemos. Y sí, es un travel tag inspirado en una película de Netflix donde utilizan una monedita así para encontrar un tesoro. Y tenemos aquí dos chapitas. Una de ellas es la que viene correspondiente a la caja sorpresa, porque en cada una de estas cajas sorpresas viene una chapita con un código rastreable que os vamos a enseñar aquí, lo vamos a poner en la cámara para que lo podáis ver y registrar. Y otra chapita que viene de regalo del Día Internacional del Geocaching. Esta vez no hicimos vídeo como el año pasado cuando encontramos el caché con presa. Pero bueno, hicimos algún caché y tenemos el souvenir del Día Internacional del Geocaching. Y bueno, pues este viene muy bien para ponerlos en las mochilas y donde sea. Y todavía hay... y todavía hay más cosas. ¡Ay, qué simpático! Esto me lo vas a quitar, ¿a que sí? Mira lo que tienes. Es un parche de tela muy bonito con la rana Signal pues haciendo senderismo. Muy chulo, ¿verdad? Sí. Y todavía hay algo más. Una moneda de estas de madera, un timber, de un arbolito, que está muy bien. Estas no son rastreables, pero está un rato bien. Otra más para la colección o como objeto de intercambio. Y bueno, pues hemos llegado al final de la caja. La verdad es que otra vez muy contentos. La verdad es que nos da mucha pena que se vayan a acabar estas cajas sorpresa, porque siempre traen algo interesante. Son cosas de calidad y muy variadas. Y mira, han traído un par de cosas que apetecía bastante. Esto andaba yo detrás de ello. Y un caché que nunca viene mal, con un logbook ya preparado, no tiene uno que trabajar. Este sí, también. Lo que no he visto es si este incorpora el logbook. Estoy abriendo por donde no es. Sí, aquí está. El caracolito incluye su logbook diminuto, como corresponde a los nanos, pero es un logbook que no es lo mismo a hacértelo tú que uno de estos ya preparado que tienen otra presentación. La verdad es que merece la pena. Vamos a comprobar que tenemos en la lista todas las cosas que nos han dicho. A ver, tú vas mirando a ver si está. El travel tag de colibrí. Check. La caja del contenedor con su logbook que está dentro. El adhesivo, la cinta adhesiva de camuflaje. El parche de Signal, de tela. Muy bien. Ahora este es el souvenir de Día Internacional del Geocaching, la chapita. Y la chapita exclusiva del Geocaching Inside, la caja número 34. El Ohana Travel Tag. El caché magnético del caracol. El Travel Tag del camaleón. Se llama el camaleón de NF, se llama. Eso pone aquí. La lámpara con mosquetón. Y la geocoin de madera del árbol de la fruta del geocaching. No lo habíamos visto. ¿Ves? Como estamos medio cegatos, pues no lo hemos podido ver, pero es un árbol frutal que está lleno, que da geocaching. Sí, da geocaching. Este lo enseñamos ahora a la cámara para que se vea mejor.
Bueno, pues esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros. Sí. Y seguro que son todo cosas que vamos a utilizar en nuestra actividad de geocaching habitualmente. Seguro que sí, sin duda. Ah, y antes de que se nos olvide, tenemos un anuncio muy importante. Si os habéis fijado, estamos muy próximos a los 500 suscriptores en el canal, lo cual nos pone muy contentos. Y para celebrarlo, cuando lleguemos a esa cantidad de suscriptores, pues vamos a hacer un concurso, sorteo, todavía no sabemos muy bien qué, en el que vamos a regalar algunas cosillas relacionadas con nuestro equipo y cosas relacionadas con geocaching. Todavía no lo tenemos todo pensado, estamos preparándolo. Una de las cosas que seguro que vamos a regalar es un pack tag exclusivo de nuestro equipo y, como decimos, pues algunas otras cosillas que estamos preparando y que seguro que os van a gustar. Y para participar, pues diremos cómo participar en el vídeo que hagamos para celebrar esos 500 suscriptores, y lo único que tenéis que hacer es estar atentos. Para ello, suscribiros al canal y activar la campanita para que recibáis un aviso en cuanto se publique ese vídeo, y ahí tendréis toda la información de qué es lo que hay que hacer para participar. Y nada más. Con esto y un bizcocho, nos vemos En el próximo. en el próximo episodio. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós.